Ya está aquí con nosotros Juan Yadó, quien es experto en turismo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hay que comenzar con el tema del momento. Medio país está en España, Madrid, participando de la Feria Internacional del Turismo. FITUR. Sí, y parece que le ha ido bien a los dominicanos, según las crónicas que publican los periódicos. ¿Qué tal? ¿Cómo evalúa ese proceso y qué tan importante es para la República Dominicana esa feria? Esa última parte de la pregunta es la mejor. Déjame decirte, yo creo que esta delirante participación dominicana en FITUR es un gran desvarío nacional. Yo la calificaría de esa manera, porque es incongruente con la relativa importancia que tiene el mercado turístico español en términos de el volumen de turistas que manda a República Dominicana. Pero lo que realmente es penoso, es decir, nosotros debemos participar como país, tanto del lado oficial como del lado privado, pero lo que es penoso es que esa feria se ha convertido en una gran plataforma política para proyectar la imagen de los incumbentes de las diferentes organizaciones, no solamente los del sector público, sino también los del privado. Porque más que logros, lo que hay ahí es para decirlo en lenguaje popular, un pantalleo. Es decir, por ejemplo, el ministro nuestro anuncia que tendremos 3.500 millones de dólares de inversión en el sector turístico. Es posible que eso sea cierto. Digo, yo no dudo que hay esas intenciones. Pero primero lo que hay que tomar en consideración es que históricamente solamente un 10 o un 15% del número de habitaciones que se anuncian en proyectos aprobados por Confotur, léase el Ministerio de Turismo en su apéndice de aprobación de incentivos fiscales, solamente un 10 o un 15% eventualmente llegan a materializarse. Yo pienso que en los últimos años es posible que eso haya subido porque República Dominicana ha tenido un éxito extraordinario en captación de inversión extranjera para el sector turístico. Este año que pasó, por ejemplo, según el Banco Central, de los 4.000 millones de dólares de inversión extranjera, 1.000 eran para el sector turístico. Y se había estado dando un aluvión de nuevas inversiones en el gobierno anterior, que ha seguido en este gobierno. De manera que ciertamente tenemos una posición privilegiada en la región del Caribe y Centroamérica en ese sentido. Pero lo que no cuadra es que se presente la información como grandes logros de los incumbentes en la feria, es decir, logros que se realizan en la feria. No es posible que tú captes en un día o dos de la feria 3.500 millones de dólares de nuevas inversiones o nuevas intenciones de inversión. Porque cuando se hacen esos anuncios, ya esas decisiones están tomadas semanas o meses antes por los mismos inversores. Y a veces años antes. Y a veces años antes, exactamente. Porque hay proyectos que están terminándose y se han anunciado en la feria. Exactamente. Pero no solamente eso, es que esas inversiones para realizarse, los inversores hacen estudios de mercado. Cuando una línea aérea se va a comenzar... Pero esos anuncios que se están haciendo allá, lo que procuran no es convencer a otros de que aquí es un paraíso, aquí claro. hay que invertir y que aquí se hacen buenos negocios. Sí, pero la publicidad de eso es mayormente para el mercado local.
para... O aquí es que se está haciendo más publicidad, no allá. No, es que, bueno, con esa avalancha de periodistas que está yendo al evento, las transmisiones son todas para el mercado local. Tú estás tratando de convencer al electorado de que estamos siendo Superman captando inversiones. Es decir, se anuncia que el ministro de Turismo hizo una presentación ante 200 agentes del sector, agencias de viajes, turoperadores, periodistas, etcétera. Inversionistas. Sí, pero primero habría que ver si realmente habían 200 personas asistiendo. Pero asimismo, como nuestro ministro hace esa presentación, hay ciento y pico de países que la hacen también. Hay 130 países que están participando. Que están participando. Entonces, la importancia relativa de eso es muy relativa para la redundancia. Pero los países no van allí también a competir unos con otros, en cuanto a ver cuál atrae más turistas que los demás. Sí, todos hacen presentaciones de nuevos productos, de innovaciones. Nosotros hacemos lo nuestro, que está bien que se haga, es decir, estamos presentando ahora Michi como nuevo destino. El año pasado fue Pedernales. El año antepasado Francisco Javier García había presentado a Pedernales también, con muy modestos resultados, porque hasta ahora no se ha identificado una fuente de inversión privada de gran importancia para el proyecto de Pedernales. Pero ya se dieron Picasso y Palazzo. No van. Iniciar dos hoteles. El presidente Abinader ha anunciado que el día 4 de febrero va a dar el primer Picasso para la construcción de 2 hoteles de 580 habitaciones cada uno en las inmediaciones de Cabo del Rojo. puerto. El puerto es algo que ahora mismo está en veremos, puesto que después de una modificación del proyecto que hizo la empresa ITG Group de México para complacer a los ambientalistas han seguido objetando el proyecto y está como en una especie de limbo actualmente. Se había anunciado que para diciembre de este año estaría llegando los primeros cruceristas a Pedernales, pero con esta situación de indefinición, o por lo menos por lo que transpira en la prensa, lo que aparenta ser es que el inversor se ha retirado. ¿Por qué digo esto? Porque en uno de los boletines turísticos que yo recibo se anunció el programa de visitas de los cruceros de Royal Caribbean para el Caribe y no aparece República Dominicana para este año. Cuando ya se ha anunciado que en diciembre de este año Royal Caribbean iba a comenzar a atracar sus barcos ahí. Entonces las autoridades me parece que tienen el deber de aclarar cuál es la situación de ese proyecto, que a mí me parece que las autoridades deben darle todo el apoyo necesario a ese proyecto, porque los ambientalistas exageran el potencial daño que ese proyecto podría tener para los corales de Cabo Rojo. La modificación que la empresa hizo de ese proyecto, yo creo que aminora dramáticamente las preocupaciones de la comunidad ambientalista. De manera tal que es importante que ese proyecto arranque, porque eso detonaría la afluencia de extranjeros hacia esa región. Bueno, ahora mismo, ¿en qué situación estamos en términos de turismo? El gobierno pasado se había trazado la meta de garantizar que en el país recibiéramos más de 10 millones, bueno, ahora debería ser casi 11 millones de visitantes, uno por cada habitante. Estamos en 7. 7.115.000 sí. Es la cifra del Banco Central para el 2022. ¿Cuándo podríamos alcanzar esa meta? Pero hay que hacer una aclaración. De esos 7.115.000,
hay 1.134.000 que es de dominicanos no residentes. Sí. Es decir, extranjeros son 5 millones y tantos los que vinieron el año pasado. Vamos bien, yo creo que vamos de una manera galopante en términos del crecimiento del flujo. Ahora bien, habrá que ver si eso se repite en los próximos 2 años, porque a mi juicio los niveles históricos de afluencia que se registraron el año pasado fueron consecuencia de la pandemia, de que había, de que hubo una contención de los viajes turísticos como la mayoría de los países. En la mayoría de los países, las Y restricciones que ponían los países y la aprehensión de los potenciales viajeros hizo que el sector turístico se desplomara a nivel mundial. Claro. Pero antes de la pandemia ya casi habíamos llegado. Estábamos más o menos en esa cifra. En esa cifra. No, en el 2019 fueron 6 millones y medio. Y 6 millones y medio. Sí, pero obviamente que en este año pasado superamos eso y las perspectivas son buenas para nuestro país, pero hay unos vientos que traen preocupaciones sobre la ralentización de la economía mundial. Hay muchos economistas prominentes pronosticando una recesión, tanto en Europa como en Norteamérica, y que son los principales mercados emisores para nosotros. Y eso hace pensar que posiblemente eso impacte la disposición de los potenciales viajeros para viajar y turistear. Pero los pronósticos son buenos para nosotros, tomando en consideración que había una demanda contenida en el mercado turístico internacional y que a medida que se han ido relajando las restricciones, eso ha ido permitiendo. Nosotros fuimos de los primeros en eliminar las restricciones. Sí, Tomamos claro. un gran riesgo en ese sentido. Claro que sí, claro. Y eso ha contribuido, que hay que admitir que fueron decisiones acertadas del gabinete turístico, pero estábamos corriendo riesgo. Pero preside el Hubo un presidente. riesgo. Sí, lo preside el presidente ha tomado... Pero ahora la política gubernamental parece que coincide mucho con lo que piensan los sectores turísticos, empresariales, tanto nacionales como extranjeros, en cuanto a cómo desarrollar el sector. ¿Hay armonía en entre ambas partes o no? Mira, tenemos que comenzar diciendo, en respuesta a esa pregunta, que el 95% de las habitaciones hoteleras de clase mundial que tiene nuestro país es propiedad extranjera. Son inversores extranjeros, porque hace tiempo... y hay que resaltar, principalmente españoles. El 60% es español y de Mallorca. Precisamente una de las noticias que ha salido a flote en estos días es que Cuba está haciendo en Fitur un esfuerzo especial para atraer los inversores mallorquines hacia Cuba. Ya el 60% de las habitaciones cubanas son propiedad de inversores mallorquines. Nosotros tenemos un 60% de inversores españoles. Actualmente, uno de los grandes proyectos que se anunció en Fitur ayer o antes de ayer fue el de un hotel de un grupo mallorquín aliado a la familia Rainieri en Paramiches, y va a tener 1.500 habitaciones ese proyecto. Es decir, que seguimos concitando el interés de los mallorquines y de los españoles en términos generales. Miche se va a desarrollar más rápidamente que Pedernales. Bueno, ya tenemos por lo menos 3 hoteles que yo recuerde operando en Miche. Está un Club Med, que es chino, es de propiedad china, porque Club Med, aunque originalmente era una cadena hotelera francesa, esa cadena de 100 y pico de Club Med que hay en el mundo,
fue comprada por el Fosun Group de Shanghái hace 3 años. Y en consecuencia tenemos 2 hoteles Club Med aquí en el país, uno en Punta Cana y otro en Miche, que son inversión china. También tenemos un par de hoteles que abrió recientemente, los Temptations, que es un grupo mexicano. Se había anunciado un proyecto para la propiedad de Gustavo Cisneros, pero ese proyecto se anunció, el presidente Medina fue y lo inauguró, pero eso se paralizó. Y hasta ahora... ¿Qué pasó? Esa es una buena pregunta. Gustavo Cisneros tiene en Miches lo que yo calificaría como una de las mejores propiedades turísticas de toda la isla, porque está dotada de unas excelentes playas y unos cocales muy densos y embrujadores. Pero según yo he oído a través de los años, él tuvo muchos problemas por haber comprado propiedades que eran fraudulentas y le ha tomado casi 20 años tratar de sanear esas propiedades. Yo creo que esa es la principal explicación de por qué el Hotel Four Seasons, que se anunció hace más de 3 años, no ha logrado arrancar. No solamente no arrancar, sino terminar la construcción. Hay otro gran proyecto que también lo paró la pandemia, que es el de Moon Palace en Macao, que iba a ser el hotel más grande de todo el Caribe, con 2.000, perdón, no de todo el Caribe, porque en Bahamas hay uno de 4.000 habitaciones, que es el Bajamar, pero este iba a tener 2.250 habitaciones en Macao. E iniciaron la construcción, el presidente Medina fue y lo inauguró, era una inversión de $600 millones, pero está paralizado como consecuencia de la pandemia y uno de los hermanos Chapur, que es el inversionista principal, no ha reiniciado el proyecto. Yo desconozco las razones por las cuales. Todavía entonces hay hoteles cerrados desde la pandemia. No creo que hayan hoteles cerrados, no. El de Samaná, que está en ¿cómo se llama? En la islita. En Cayo Levantado. En Cayo Levantado. No, ese reabrió ya. Reabrió ahora. Recientemente. Recientemente porque estaba cerrado. Sí, del grupo Piñeiro. Yo no creo que hayan hoteles cerrados todavía. Lo que creo es que han habido hoteles detenidos. Por ejemplo, uno de los más grandes proyectos que se había contemplado hace unos años, los años recientes, es el proyecto de Annex Tour, un conglomerado turco, que es de los más grandes operadores turísticos del mundo, para construir 11.000 habitaciones en Nisibón. Ese proyecto está aprobado por Confuturo hace más de 3 años, pero no ha arrancado. Oí que se debía a la preocupación de los inversionistas con el sargazo. Pero nosotros hemos demostrado que ese es un problema manejable. Sí. Y a medida que pasa el tiempo y se van descubriendo posibles usos del sargazo, eso no va a constituir un obstáculo. Pero esas 11.000 habitaciones en Nisibón, es decir, entre Ubero Alto y Miches, tendrían un impacto enorme. Claro. Entre Punta Cana y Miches son 62 kilómetros de litoral, mayormente de playa. Y ahí es que se va a concentrar, el mayor desarrollo de nuevos hoteles. Y debo corregirme que dije que el hotel de la familia Rainieri y de la familia Mengual de Mallorca va a ser en Miches. No va a ser en Miches, va a ser en Ubero Alto realmente. Y yo espero que sigan llegando nuevas inversiones. Ahora, Pedernales, a los 2 años y medio del presidente haber anunciado su magnífica intención, porque yo creo que él realmente puso el dedo sobre la llaga e identificó lo que debe ser en términos de desarrollo por parte del
sector público lo que debe ser la máxima prioridad, porque la región Enriquillo, donde está Pedernales, es la región más pobre del país. En consecuencia, en términos de equidad social, esa era la decisión correcta. Desafortunadamente, eso no va desarrollándose con la velocidad que hubiese sido deseable. Esa fue la primera visita del presidente Luis Abinader después que llegó al poder. Sí. Fue a Pedernales y se reunió con todo el mundo y dijo, esto es lo que va. Yo me sentí jubiloso con esa decisión del presidente y he estado apoyando públicamente en la medida que yo puedo a través de mis opiniones y artículos ese proyecto, pero hasta ahora no ha aparecido el primer inversor privado para construir hoteles. El Estado obviamente ha decidido... Bueno, ahora se anunció que hay una empresa privada que está dispuesta a participar en el fideicomiso que se ha hecho especialmente que para está Pedernales. dispuesta a ser socio estratégico. Socio estratégico del Estado. Sí. Bueno, se anunció que es una de las que va a participar en la licitación. Es decir, todavía esa licitación no se ha cerrado, se cierra el 3 de febrero y habrá que ver cuántas participantes habrá y de ahí entonces seleccionar uno. Sería una gran cosa que apareciera porque se dice que ese consorcio español-dominicano, estaría en disposición de invertir 750 millones de dólares. No se sabe si en hoteles o hoteles e infraestructura, pero sería una gran cosa. Una gran cosa. Sería muy positivo encontrar un socio estratégico. Vamos a hacer una pausa, Juan y Adalberto, y ustedes, amables televidentes, regresamos inmediatamente para ya culminar esta conversación con Juan Yadó. Acompáñenos. Poca gente. Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Estamos conversando hoy con Juan Yadó, quien es articulista y especialista en el tema turismo. Juan, a mí me gustaría que en esta parte tener tu opinión en relación a la política que mantiene el Estado en términos generales al turismo. El turismo es una de las niñas bonitas, recibe exenciones, recibe incentivos. Cuando se ve número a número el aporte, la incidencia que tiene, ¿tú entiendes que hay una sobredimensión del aporte del sector o que por el contrario es valorado en su justa dimensión? No, yo entiendo que existe un andamiaje de incentivos fiscales para los proyectos turísticos que debe eliminarse. Esa opinión no es muy bien recibida por los hoteleros, pero es la opinión de las agencias multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano. Todo eso está bien documentado, que son las que recomiendan la eliminación de esos incentivos fiscales, porque se ha demostrado en diferentes estudios que se han hecho, y el último lo hizo la Fundación Frederick Ebert, titulado, que está por cierto en internet, se llama Turismo a toda costa. Ahí se demuestra que para atraer la inversión, los incentivos fiscales tienen una importancia muy marginal. A los inversores lo que más les interesa es la seguridad jurídica, las condiciones del país. Lo de si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos es algo secundario, muy secundario. No es necesario. Y este sector tiene una importancia muy sobresaliente para nuestra economía y para el bienestar del pueblo dominicano. Deben pagar impuestos. Y sobre todo porque el Estado dominicano hace inversiones cuantiosas para que el turismo se desarrolle. Sí. Tiene que La poner mucha construcción de infraestructura, carreteras, de la construcción de acueductos, de electrificación, exacto. seguridad ciudadana. Inclusive salud. Sí, Salud, porque hay que instalar centros sanitarios sí, donde se desarrolla el turismo. sí, Es mucha la inversión que se hace. sí. Entonces, eso parece que no basta, porque también hay que cederle incentivos, hay que darles incentivos. Sí, pero vuelvo y te repito, es decir, son estímulos que ya no son necesarios.
el Ministerio de Hacienda hace todos los años un cálculo de cuánto es el gasto tributario. Sí. El gasto tributario, según el Ministerio de Hacienda, es todo lo que el Estado deja de percibir como consecuencia de las leyes de incentivos, de las concesiones especiales, etc. Y en el estudio del 2000, del año 21, sí, se calculó el gasto tributario para el sector turístico en 7,000 millones de pesos, lo cual es 120, 130 millones de dólares. Es decir, no es gran cosa lo que dejan de aportar, pero deben aportar porque con 7,000 millones de pesos se hacen muchas cosas. Se hacen muchas escuelas. Muchas escuelas, se mejoran los hospitales, etc. Claro. Mira, yo quisiera antes de que terminara mover un poquito el desarrollo de la región Enriquillo, partido de Pedernal y de otras obras. Recordamos que en la era de Balaguer se construyó lo que se llama la vuelta al lago, la carretera que le daba vuelta al lago. Y hubo participación de dominicanos y hasta de extranjeros que le daban la vuelta al lago. Aquí se hacían giras para ir al lago Enriquillo, ir a la isla Cabrito. Y esto creaba un dinamismo en la zona. Sin embargo, eso se ha paralizado. La carretera no está en buen estado. Un error gravísimo, a mi juicio, fue que le construyeron una serie de policías acotados y de zanjas a la carretera en cada pobladito, en cada zona, que impide que los autobuses grandes puedan hacer ese recorrido en un tiempo prudente. ¿Qué hacer para reactivar, incluir a toda la región en el desarrollo ecoturístico y turístico por el cual se está propugnando? Mira, la región Enriquillo, según el Ministerio de Economía y Planificación, consta de 4 provincias: Bauruco, Independencia, Pedernales y Barahona. Si tú le añades Elías Piña, que es la provincia donde... Sí, pero ya está del otro lado. Aunque hay una carretera que la une ahora. Está pegado de Bauruco a Independencia. Sí, sí. Y es la provincia más pobre del país. Sí, sí. Si le añades Elías Piña y San Juan, la provincia de San Juan, esas 6 provincias que constituyen lo que le llaman el suroeste, tienen apenas 1 millón de habitantes. Y ahí es que reside, a mi juicio, la razón principal por la cual se soslaya la importancia de esa región, porque no hay mucho voto. Wow. Es un asunto la lectura política. Es un asunto político. Sin embargo, no hay muchos votos, pero por razones de equidad social, la prioridad fundamental del gasto público debería ser esa región, porque ahí es que están los bolsones de pobreza más grandes. De la República Dominicana. Con relación a lo de la vuelta al lago, yo creo que un factor que no propicia las excursiones por esos lados es la distancia, que son muchas horas, desde los que serían los principales fuentes de visitantes, Santo Domingo y Santiago, muchas horas de viaje. Los turistas extranjeros que están en Bávaro y Punta Cana no van a ir por autobús. Primero porque se tomarían más de 6 u 8 horas para llegar y perderían lo que ellos han invertido en la compra de su paquete. ¡Ey! Se nos acabó el tiempo y ya los chicos nos están haciendo muchas señas. Gracias, mil gracias, Juan Yadó, por su participación. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por acompañarnos. Hoy es viernes, comienza un fin de semana interesante porque, repetimos, mañana se conmemora el Día de la Virgen de la Altagracia. Y es feriado. ¿Verdad? Y es feriado y mucha gente se desplaza de un pueblo a otro, sobre todo hacia aquellos pueblos que tienen a la Virgen como su patrona. Y bueno, cuídense, pórtense bien y disfruten.